Bien, estudiantes de segundo año, vamos a empezar la sesión número 2, que el tema es tabla de frecuencias. Recuerden que estamos trabajando la experiencia número 1, donde dice que promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. La competencia que se va a resolver es la siguiente: resolver problemas de gestión de datos e incertidumbres. Recuerden también que estamos trabajando nosotros la recopilación de datos sobre la participación democrática en nuestra familia. Bien, entonces, sabiendo ya todo esto, vamos nosotros a dar inicio entonces a esta segunda sesión. Recordando que la primera sesión, ustedes, ¿cómo se llama?, trabajaron todo lo que es la encuesta. Y hicimos lo que es todos los conceptos claves para que ustedes puedan elaborar su encuesta. Una vez que ustedes han elaborado su encuesta, podemos recién trabajar la segunda sesión, que ya viene a ser la recopilación de todos esos datos que ustedes tienen en sus encuestas, que son como mínimo de 15 a 20, pero con solamente su familia más cercana. Bien, entonces ya sabiendo eso, vamos entonces ya a entrar entonces a un pequeño recordatorio y pasar a lo que es la clase de hoy día. Dice: hola, ¿qué tal? Soy Rafael y te acompañaré en esta actividad. Pablo me comentó que en la actividad anterior han leído y opinado sobre la ciudadanía y la formación de ciudadanos. Ahora aprenderemos a recoger y analizar información sobre la participación democrática en nuestra familia. Así podamos elaborar argumentos para plantear propuestas de acciones orientadas a promover la participación. Muy bien, comencemos entonces. Dice acá, nota interesante, dice: elaborar argumentos para plantear propuestas y acciones orientadas a promover la participación lo haremos en próxima clase. Lo que haremos hoy es tablas de frecuencias con los resultados de la encuesta que aplicaste. Muy bien, entonces nuestras conclusiones que saquemos hoy día van a servir para dar respuesta a la situación planteada que viene a ser la experiencia de aprendizaje. Entonces nosotros, ¿de acuerdo?, tenemos que recordar, ¿no?, que cada pregunta le corresponde una tabla de frecuencia y un gráfico estadístico. Recuerden que en la encuesta ustedes han hecho 3 preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, como dice acá, a cada pregunta le corresponde una tabla de frecuencia y un gráfico estadístico. Entonces aquí tenemos una tabla de frecuencia que la vamos a hacer una para cada pregunta y le corresponde también un gráfico estadístico. En este caso un gráfico de barra, también podría ser un gráfico circular, pero en este caso solamente vamos a trabajar hoy día lo que es tabla de frecuencia. La sesión 3 ya viene a aplicar el gráfico de barras en base a los resultados de tu tabla de frecuencia. Bien, explicado esto, pasemos a lo siguiente entonces. ¿Qué es lo que deseamos investigar en esta actividad? Dice, leemos el texto, recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia, que está en la página 1 y 2, el cual encontrarás en la sección de recursos para mi aprendizaje, de la experiencia de aprendizaje número 1, de Aprende en Casa. En él se presenta información que es la población, la muestra y la variable estadística. O sea, quiere decir que tú tienes que acudir, ¿de acuerdo?, a la página 1 y 2, ¿de acuerdo?, donde están los recursos de aprendizaje. ¿Y dónde están los recursos de aprendizaje para ti? Están en la experiencia de aprendizaje número 1. Entonces tienes que acudir a esas páginas 1 y 2 de recursos de aprendizaje para que puedas tener claras las ideas, ¿de acuerdo?, de lo que es población, la muestra y la variable estadística. Con esa información podremos responder lo siguiente en relación a nuestra familia. ¿A quiénes podemos preguntar?
¿Cuáles son las características de los datos que vamos a reconocer? Organizamos nuestras respuestas. ¿Podemos emplear un organizador visual? ¿Sí? Entonces, esas preguntas vamos nosotros a respondernos poco a poco. Por ejemplo, el tema de estudio, ¿cuál sería? El tema de estudio es, respondemos, ¿qué es lo que deseamos investigar en esta actividad? ¿Sí? Entonces, nuestro tema de estudio es, ¿qué es lo que deseamos investigar en esta actividad? ¿Sí? Ustedes tienen ahí un cuadro por responder, donde voy a apoyarlos para que ustedes también tengan su respuesta y lo puedan hacer de la misma manera con su, ¿cómo se llama?, encuesta que han realizado, ¿ya? Bien, entonces fíjate acá. Tema de estudio. ¿Cuál es el tema de estudio que se ha realizado en la encuesta? Dice, participación democrática en la familia, ¿sí? Luego dice, la población, ¿sí? O sea, ya tú sabes aquí que el tema de estudio viene a ser la participación democrática, o sea, cómo participa la familia democráticamente, ¿sí? Entonces, es una participación que tú tienes que observar según los resultados de tu encuesta, ¿de acuerdo? La población, ¿qué sería la población? La población viene a ser la cantidad de personas, ¿de acuerdo? Como son 15 personas, ¿sí? Entonces, ese viene a ser tu población. ¿Sí? ¿A cuánto estás investigando? Solamente se le dijo de 15 a 20 personas, para evitar salir a otros lugares y aplicar la encuesta. Entonces aquí quiere decir entonces a la familia que se encuestó. Por ejemplo, yo he puesto aquí familia Escate Prado, pues es un ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes van a poner el nombre de su familia, ¿sí? Entonces, ¿la población quién es? La cantidad de personas o familiares que tú has investigado, a quien tú le has aplicado la encuesta. Entonces, aquí dice bien claro, ¿no? 15 personas solamente es tu población. Bien, la muestra. ¿La muestra quién sería? No se requiere una muestra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la población es demasiado pequeña. Cuando la población es demasiado grande, ¿sí? Dice acá, dice, ¿por qué solamente no se requiere una muestra? Porque la población es muy pequeña. Solo se requiere cuando la población es demasiado grande o no se puede estudiar en su totalidad. Cuando la población es grande o no se puede estudiar porque son muchos, entonces ahí se requiere una muestra. Pero tu población solamente es 15 personas, entonces ahí no requieres muestra. Entonces sí se puede investigar a las 15 personas. Por eso se pone acá, no se requiere muestra, basta con la población. Tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es lo que tú estás investigando de las personas? Por ejemplo, variable cualitativa nominal, ¿sí? Entonces, ya con tus datos o la parte teórica que está en la hoja 1 y 2, ahí tienes la información para que puedas responder qué tipo de variable se aplica a una encuesta, ¿sí? En este caso, estamos aplicando variable cualitativa nominal. ¿Y aquí quiere decir? ¿Por qué variable cualitativa nominal? Porque la información que recaudo no presenta una jerarquía y no hay una relación de orden. Por ejemplo, estado civil, ¿no? Si es casado o soltero, ¿no? Es una variable cualitativa nominal, ¿sí? Religión que practica la persona es una variable cualitativa nominal, ¿no? O etcétera, ¿no? Bien, entonces, para definir qué variable es la que tú estás aplicando, tienes que también acudir a los conceptos de variable cualitativa nominal, ¿no? O variable cualitativa discreta, que también hay, ¿sí? Entonces, la que se aprecia más aceptable a la encuesta que se está haciendo viene a ser una variable cualitativa nominal. Variables, a ver, ¿qué variables vamos a estudiar también nosotros? A ver, fíjate, ¿sí? Las variables son las preguntas que tú vas a aplicar en la encuesta. En este caso solamente son 3 preguntas, ¿no?
espacio de participación en la familia, ¿sí? Oportunidades de participación, forma de participación. ¿En qué? En la democracia o una participación democrática en la familia, ¿sí? Oportunidades de participación democrática, espacio de participación democrática en la familia. Entonces, estas tres variables son las que vamos a nosotros a estudiar y, ¿cómo se llama? Y hacer preguntas también a nuestros encuestados, ¿sí? Entonces, por ahí nos va a servir ya definir las variables de cada pregunta que se está haciendo. Tomando en cuenta las variables que has determinado, formulamos las preguntas que nos permitirán recoger datos sobre ellas. A ver, veamos el siguiente ejemplo. ¿En qué espacio la familia puede conversar asuntos de bienestar común? ¿Sí? ¿Participas en estas conversaciones familiares? Fíjate las preguntas que se están haciendo. Primera pregunta, segunda pregunta. ¿De qué manera participas de estas conversaciones en tu familia? Fíjate, tres preguntas. ¿En qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? O sea, ¿en qué lugares se pone a conversar la familia? ¿Sí? Y de repente en el almuerzo, en la cena, en el desayuno, cuando ellos hacen una conversación democrática, familiar. La segunda pregunta dice, ¿participas en estas conversaciones familiares? O sea, si la persona que tú encuestas participa en las conversaciones familiares, ¿no? En las conversaciones democráticas familiares, ¿no? De acuerdo ahí a los que nos respondan, si hay cantidad de personas que dicen sí, las personas que dicen sí, entonces tendrán que responder la pregunta 3. ¿De qué manera participas de esta conversación con tu familia? Porque la pregunta 3 va solamente dirigida a aquellos que hacen las conversaciones democráticas. ¿De acuerdo? Si son 5 los que conversan, ¿de acuerdo? O sea, 5 los que hacen conversaciones con sus familiares, entonces solamente esos 5 irán a responder la pregunta 3. El resto no podrá responder la pregunta 3 porque no va para él. La pregunta 3 es para el que sí hace las conversaciones democráticas familiares. Entonces, vamos a continuar. Entendiendo también estas 3 preguntas, vamos a continuar. Dice acá, puedes hacer con preguntas abiertas o cerradas. O sea, estas preguntas las podemos hacer que sean abiertas o cerradas. ¿De acuerdo? Recuerda que preguntas abiertas son aquellas que tú le pides su opinión, ¿no? Por ejemplo, tú le dices acá, ¿en qué espacio la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Entonces él te puede decir, en un lugar, en otro lugar, no, lo hago en la cena, no, lo hago en el almuerzo, no, lo hago cuando salgo con mi familia, no sé. Entonces, la persona te va a responder libremente. Entonces, es una pregunta abierta. La pregunta abierta no se recomienda mucho porque son muy trabajosas, ¿sí? Y tendríamos que estar poniendo varias variables de acuerdo a cómo nos respondan. Entonces se recomienda más hacer las preguntas cerradas, ¿no? ¿Participas en estas conversaciones en familiares? Sí, no, puedo colocar. O a veces, nunca, ¿no? Entonces si tú le colocas las alternativas, entonces te va a responder en base a la alternativa que tú le pongas. Entonces es una pregunta cerrada. Entonces ya sabemos cuándo es abierta y cuándo son cerradas. Bien, continuamos entonces. Después de revisar algunos conceptos básicos, planteamos la pregunta del cuestionario. Fíjate, dice acá, el objetivo de la primera pregunta es conocer qué espacio de participación en la familia hay para ver asunto de bienestar común, ¿sí? La pregunta es abierta. Otra vez lo leo. El objetivo de la primera pregunta, dice, es conocer qué espacios de participación en la familia hay para ver asunto de bienestar común, ¿sí? O sea, en qué espacios se reúne la gente
para asuntos de bienestar común. La pregunta es abierta en este caso, ¿sí? O sea, quiere decir que la pregunta que está aquí, que es la pregunta 1, ¿en qué espacio la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Él te va a responder de acuerdo como él quiera contestarte, en el lugar que lo hace. Es una pregunta abierta, ¿de acuerdo? La segunda pregunta es dicotómica, es decir, con dos alternativas. El objetivo es conocer la cantidad de personas que tiene oportunidades de participación, ¿sí? O sea, si la persona participa o no participa en las conversaciones familiares. Entonces, ¿qué oportunidad tiene esa persona de participar, de acuerdo, en las conversaciones familiares democráticas? ¿Sí? Entonces, la pregunta 2, de acuerdo, es una pregunta cerrada. Fíjate, dos alternativas. ¿Participas en estas conversaciones familiares? ¿Sí o no? Tendrá que marcar una de las dos. A eso se refiere pregunta cerrada, ¿sí? Y cuando son dos nada más se le llama dicotómica, ¿de acuerdo? Porque hay dos alternativas nada más. Pero viene a ser pregunta cerrada, ¿ya? Ten en cuenta esos conceptos que te pueden preguntar. El objetivo de la tercera pregunta, vamos a ver ahora la tercera pregunta, es conocer las formas de participación. La pregunta es de opción múltiple. Dice acá, otra vez le repito. El objetivo de la tercera pregunta, dice, es conocer las formas de participación. ¿Sí? O sea, ¿cómo participas? ¿Sí? Entonces la pregunta también puede ser de opción múltiple. ¿De acuerdo? La opción múltiple, ¿cómo se llama? Puede ser que tú elijas una de las alternativas que tú planteas. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá dice, ¿de qué manera, o sea, estamos en la pregunta 3, ¿de qué manera participas de estas conversaciones con tu familia? Vamos a poner acá, por ejemplo, ¿no? Si dice acá, dando información o conclusiones, o sea, si hay una conversación, participa dando conclusiones, ¿no? O de repente en la conversación está dando opiniones, ¿sí? O simplemente en la participación democrática, o sea, si están conversando sobre democracia, ¿de acuerdo? O sea, estamos en plenas elecciones y están haciendo la conversación sobre por quién votar este año, entonces tú solamente puedes decir que tu participación es votando y simple, ¿no? O sea, de qué manera es tu participación democrática, ¿ya? En las conversaciones familiares. O también puede ser otras maneras, no especificadas, pero te marca otras maneras. Entonces, fíjate, tengo la pregunta 1, ¿en qué espacio la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Pregunta abierta. 2, ¿participas en estas conversaciones familiares? Es una pregunta dicotómica o cerrada, con dos alternativas. Ojo, que la pregunta 2, los que respondan sí, solamente podrán responder la pregunta 3. La cantidad que responda sí tiene que responder la pregunta 3 y los que responden no tienen por qué responder porque no le corresponde la pregunta a ellos. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con este dato. A la hora de hacer la tabla de frecuencia, hay que trabajar con la pregunta 3, pero con el total de que respondieron la pregunta sí. La alternativa sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Tengamos esa idea clara para a la hora que estemos en la tabla de frecuencia, no olvidarnos de este dato. Bien, organizamos las preguntas y orientaciones de la encuesta estableciendo el formato final. Ya vamos a hacer acá, fíjate, el formato de la encuesta. O sea, como tú la debiste haber hecho, como tú la debiste haber planificado y encuestado a tus familiares. Aquí está, pues dice, estudios sobre la participación democrática en nuestra familia. Estimado o estimada, dice, marque con un aspa o una X o escriba la respuesta que crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Sus respuestas ayudarán a recoger información, estudiarlas y generar reflexión.
sobre la participación democrática que existe en nuestra familia. Aquí está la pregunta 1, ¿de acuerdo? La pregunta 2 y la pregunta 3, que ya la hemos nosotros, ¿cómo se llama? Estudiado y explicado muy bien, ¿sí? Entonces, así es como tú debiste haber hecho tu encuesta y aplicado a tus familiares. Esto está, ¿cómo se llama? En la misma experiencia de aprendizaje en el cual les indicamos a ustedes que deberían aplicar su encuesta. Muy bien, jovencitos, continuamos. Para organizar los datos que recopilamos en tabla de frecuencia, tomamos en cuenta lo siguiente. Previamente elaboramos la encuesta, que ya lo hemos hecho, y la aplicamos a 15 personas, que también se supone que ustedes ya lo hicieron. Si no lo has hecho, no puedes entrar a la sesión 2. Solamente vas a entrar a la sesión 2 o a elaborar tablas si es que has elaborado las 15 personas o si has encuestado a las 15 personas que forman parte de nuestra familia. Supongamos que es así. El manejo de información requiere de la organización de los datos en tabla de frecuencia. O sea, todos los datos que tú has recogido, ¿sí? Los datos que tú recoges, ¿de acuerdo? ¿Dónde la colocamos? En tabla de frecuencia para que tenga un orden, ¿sí? De tal forma que permita con mayor facilidad obtener y generar nueva información sobre el estudio que se realiza. O sea, aquí dice obtener y generar nueva información. Esta nueva información va a ser tu conclusión de cada pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla de frecuencia nos va a permitir sacar conclusiones a las preguntas que hemos elaborado en la encuesta. Completamos la siguiente tabla de frecuencia con los datos obtenidos de nuestra familia, ¿sí? O sea, con las encuestas que tú has aplicado a tu familia, con eso vamos a llenar la tabla de frecuencia. Simplemente aquí yo voy a hacer un ejemplo cómo tú lo vas a llenar con tus datos personales, ¿ya? Bien, recuerda, a cada pregunta le corresponde una tabla de frecuencia. Fíjate acá, la pregunta 1, vamos a empezar con la pregunta 1. Recuerda que la pregunta 1 le va a corresponder una tabla de frecuencia. La pregunta 2 también su tabla de frecuencia y la pregunta 3 también su tabla de frecuencia. Empezamos entonces. Tengo aquí la tabla de frecuencia. Fíjate que está hecho por columnas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y por fila tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Entonces, esta tabla tiene 6 filas, 5 columnas. Se llama tabla de frecuencia para la pregunta 1. Estamos en la pregunta 1 solamente. ¿De acuerdo? Entonces acá dice, espacio de participación de la familia. O sea, aquí estamos resumiendo la pregunta 1. Aquí vamos a sacar las variables, ¿de acuerdo? O la pregunta de aquí, para que podamos completar nuestra tablita, ¿ya? Entonces empezamos. Primera variable, dice acá, hora de almuerzo. Son posibles que nos han dado respuestas. O sea, si yo revisé las 15 encuestas y veo que me respondieron en el almuerzo, en reuniones familiares, toma decisiones, y en un espacio escribo esas cuatro que me han respondido las 15 personas para que yo pueda hacer el conteo. Entonces empezamos. Aquí, hora de almuerzo. ¿Cuántos respondieron según la encuesta que yo aplicaba? 3 me respondieron que a la hora de almuerzo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama aquí? A la hora de almuerzo, la familia conversa asuntos de bienestar común. ¿De acuerdo? Son 3 familias nada más, ¿no? Entonces, 3 tenemos acá, que significa en número 3. Aquí el conteo se hace con tarjas, se llama tarjas cada línea. Cada línea se llama tarja. Entonces, yo comencé a contar cuántas encuestas me contestaron que a la hora de almuerzo podían conversar asuntos de bienestar común. Son 3 tarjas. Entonces le colocamos 3. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de conteo o la cantidad de lo que me respondieron que a la hora de almuerzo puede conversar asuntos de bienestar común. En reuniones familiares, ¿cuántos hacen la conversación de asuntos de bienestar común? Entonces me respondieron 8. Fíjate que cuando llegamos a 4, hacemos una diagonal, ya son 5.
5 más 3 me da 8. Entonces, ¿qué pasa acá? En número colocamos 8. La frecuencia absoluta, 8. Fíjate aquí, f sub i, frecuencia absoluta. Acá se pone f sub 1, es 3. F sub 2, es 8. Fíjate acá. Y, ¿de acuerdo? Es la variable 1, ¿de acuerdo? Lo otro, variable 2, variable 3, variable 4. O sea, aquí el 3 es f sub 1. El 8 es f sub 2. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a la toma de decisiones. Sería entonces, ¿cuántas familias pueden conversar asuntos de bienestar en toma de decisiones? 3. Entonces sería la frecuencia f sub 3 acá. F sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, f sub 3, ¿sí? ¿Vale cuánto? 3 en este caso vale 3. ¿Ya? Fíjate, f sub 1 es 3. F sub 2 es 8. F sub 3 es 3. Le cambias a la i por 1, 2 y 3. Y lees F sub 1, F sub 2, F sub 3. ¿De acuerdo? Cuidadito que hay una pregunta ahí sobre esto, ¿ya? ¿Cuántas personas contestaron que en ningún espacio hacen o conversan asuntos de bienestar común? Bueno, vamos a ver acá. Una persona. Entonces acá sería 1. Entonces, ¿quién es 1? F sub ¿quién? F sub 4. ¿De acuerdo? Entonces, F sub 4, porque está en la variable 4, es 1. Y si yo sumo todos estos F sub 1, F sub 2, F sub 3 y F sub 4, ¿cuánto debe darme? 15. ¿Quién es 15? El total de encuestados. Esto debe resultar con el total de encuestados. O sea, la frecuencia absoluta viene a ser la suma de todos los encuestados. Un dato importante porque se le va a hacer preguntas sobre esto. Bien, ahora vamos a hacer la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta se escribe F sub i. La frecuencia relativa H sub i. Y aquí es H sub 1, H sub 2, H sub 3 y H sub 4. ¿Ya? Entonces colocamos acá, fíjate, frecuencia relativa H sub i. ¿Y a qué es igual esto? La frecuencia relativa H sub i va a ser igual a ¿quién? A F sub i sobre N. ¿Quién es N? 15, el total de encuestados. N es el total de encuestados. Entonces, quiere decir que aquí, si voy a colocar aquí, entonces digo acá, este es el primero, o sea, este es H sub 1. O sea, H sub 1 es igual a ¿quién? A F sub 1. ¿Quién es F sub 1? 3. ¿Entre quién? Entre N, que es 15. De esta manera, fíjate, voy a dividir F sub i, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre 15. Pero baja acá, F sub i es F sub 1, que vale 3. ¿Entre quién? Entre 15. Lo colocamos aquí. 3 entre 15, al dividir, me sale 0,2 exacto. Pero voy a trabajar con 3 decimales porque más abajo me va a dar una división de 3 decimales. Entonces, al sumar, le coloco acá para que pueda yo trabajar mejor, le coloco los ceros que faltan y puedo sumar más cómodamente, ¿ya? Bien, ahora vamos a colocar aquí, viene a ser H sub 2 en este de acá. Fíjate, F sub 2 y este es H sub 2. Entonces, H sub 2 va a ser igual a ¿quién? A F sub 2, o sea, a este 8. ¿Entre quién? Entre N, que vale 15. Eso va a ser así, eso no lo necesito, voy a ver acá. O sea, voy a hacer 8 entre ¿quién? Entre 15. Acá colocamos 8 entre 15. Antes fue 3, el de aquí, entre el de acá. Ahora es 8 entre 15. 8 entre 15 es igual a ¿quién? Dividiendo me sale 0.533. Otra vez, entonces 8 sobre 15, ¿quién es? H sub 2, porque está en la segunda fila. H sub 2 es igual a ¿quién? A F sub i. ¿Quién es F sub i? 8, pero F sub i es 2. F sub i es F sub 2. Entonces, F sub 2, ¿quién es? 8. ¿Y N quién es? 15. Entonces, al dividir 8 entre 15 me da 0.533. Ahora acá ¿quién sería? H sub 3. Aquí varía H sub 3. ¿Y a qué es igual?
a F sub 3 entre N. ¿Quién es F sub 3? 3. ¿Y N quién es? 15. O sea, hacemos esto. 3, que está aquí, ¿entre quién? Entre 15. O sea, es simple, fíjate. El 3 de acá entre 15. Aquí está. El 8 de acá entre 15. Aquí está. El 3 de aquí entre 15. Ahí lo ponemos. 3 entre 15. Y al dividir me sale 0.200, igual que el de arriba, ¿sí o no? Bien, ahora vamos al de acá, al cuarto. O sea, aquí sería h sub 4. h sub 4 va a ser igual a ¿quién? Fíjate, ya no necesitamos el de acá. Necesitamos acá el 1 entre ¿quién? Entre 15. O sea, cada uno de ellos entre el total, entre 15. Entonces, 1 entre 15 lo escribimos acá. Y al dividir, me sale 0.067. Fíjate, todo están con 3 decimales. ¿Por qué? Porque al sumar, me tiene que dar la unidad completa. Si yo le pongo solamente 2 decimales, al sumar me va a dar 0.99, no me da la unidad. Entonces, para que dé la unidad, tienes que trabajar con decimales adecuados. Si aquí te salen 3, tienes que colocar con todos 3 decimales, de acuerdo para que la suma te dé la unidad. ¿De acuerdo? Si de repente trabajas con decimales y te da la unidad, no hay problema. Pero cuando no da así, le agregas más decimales a la división. Entonces, si yo sumo todas las frecuencias, ¿de acuerdo? Relativa a h sub i, debe darme la unidad. Y si me da la unidad, quiere decir que está correcta la operación hasta ahí. O sea, tienes que guiarte, ¿ya? Si aquí te da 15, porque son 15 los encuestados, perfecto, va bien. Si aquí te da 1, porque la suma de todas las frecuencias relativas me da 1, perfecto también. Muy bien, ahora vamos a hacer la, ¿cómo se llama? Frecuencia relativa porcentual, se llama frecuencia relativa porcentual, de porcentaje. Viene a ser h sub i porcentual, se lee. h sub i porcentual. ¿Y a qué es igual? A 100% ¿por quién? Por h sub i. ¿Quién es h sub i? Todos estos valores son h sub i. h sub 1, h sub 2, h sub 3 y h sub 4. Entonces vamos a hallar aquí h sub 1 porcentual, aquí. h sub 1 porcentual sería entonces, ¿qué cosa? Este de aquí, ¿de acuerdo? Que es h sub i, ¿por quién? Por 100. Ahí está, fíjate. 100 por el de aquí, que es 0,200. O sea, esto de aquí se coloca acá. Y se multiplica por 100. En lo práctico se hace así. Pero la definición es el 100% por el resultado de h sub i. Entonces multiplicamos 100 por 0.200. Simplemente corres los dos ceros a la derecha. 1, 2. Me daría entonces 20%. Multiplica si quieres con tu calculadora y te tendría que salir 20%. ¿Sí? Vamos a ver ahora la frecuencia porcentual h sub 2. ¿De acuerdo? O sea, aquí, h sub 2. ¿Y aquí es igual a h sub 2? Entonces va a ser igual a ¿quién? A 100. ¿De acuerdo? O sea, el de aquí, 100 por ¿quién? Por este que está aquí. O sea, 100 por 0.533. ¿De acuerdo? O sea, tengo que multiplicar por el mismo que está acá. Simplemente por 100. Y vendría a ser entonces a 53.3%. Recuerda que corres dos, si hay dos ceros, corres el punto decimal 2 espacio a la derecha. 1, 2. Y aquí estaría 53.3%. Bien, vamos a la tercera fila. Entonces aquí estaría h sub 3 porcentual. Aquí sería h sub 3 porcentual. ¿Y a qué es igual? Al 100% por h sub i. O sea, por ese que está ahí, lo vamos a multiplicar, ahí está, 100 por ¿quién? Por 0.200, que es lo mismo que está arriba, o sea, debe darme 20% también. Vamos con la, ¿cómo se llama? Cuarta fila, que viene a ser h sub 4 porcentual. ¿Y a qué es igual? Al 100% por h sub i o h sub 4. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente cogemos este valor y lo multiplicamos por 100. Ahí está. Y me saldría 6.7%. Fíjate, aquí tendría que darme 15. ¿De acuerdo? Que es el total de encuestado. Perfecto, hasta ahí voy bien. Aquí tendría que darme 1, que es la frecuencia relativa. La suma de las frecuencias relativas es 1.
Hasta ahí voy perfecto. Si no me sale 1, algún error he cometido. Y aquí debe darme el 100% de la suma de todas las frecuencias, ¿de acuerdo? Porcentual. Debe darme ¿cuánto? 100%. Ya está. O sea, si me salen esos valores al final, quiere decir que mi cuadro o mi tabla, ¿de acuerdo? De frecuencia está bien elaborada. ¿Sí? Bien, hasta ahí hemos terminado solamente la tabla de frecuencia, ¿de acuerdo? Para la pregunta número 1, ¿de acuerdo? Pero aquí nos falta algo. No por gusto hemos hecho la tablita, es para sacar conclusiones. Vamos a sacar las conclusiones, fíjate acá. Hallamos las conclusiones de la primera pregunta. ¿En qué espacio la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Fíjate, aquí tengo la tablita. Primera conclusión, por ejemplo, fíjate acá. En la hora de almuerzo, aquí estamos, aquí fíjate qué pasa en la hora de almuerzo, la familia puede conversar asuntos de bienestar común 20%, igual que en la toma de decisiones. Fíjate acá, yo tengo aquí, ¿cómo se llama? El 20%, ¿sí? A la hora de almuerzo. Y tengo acá el 20% a la hora de toma de decisiones, ¿sí? Entonces estoy diciendo acá, a la hora de almuerzo la familia puede conversar asuntos de bienestar común, ¿sí? Igual que en toma de decisiones. O sea, en los dos me da el mismo porcentaje. Es una conclusión que estoy sacando de esta tablita. La otra conclusión va a ser la siguiente. A la hora de reuniones familiares, o sea, en este de aquí, reuniones familiares, aquí fíjate, estoy acá, ¿de acuerdo? Aquí estoy. Dice, la familia puede conversar asuntos de bienestar común en un 53.3%, ese que está aquí. ¿Sí? Fíjate acá, en un 53%. O sea, el 53.3%, ¿de acuerdo? La familia puede realizar asuntos de bienestar común, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son? Todos los que están en reuniones familiares. Vamos a ver acá, ¿cómo se llama? Otra conclusión, fíjate. En ningún espacio han elegido 6.7%. O sea, aquí el 6.7% ¿qué representa? Que no están haciendo, ¿de acuerdo? Conversación, ¿de acuerdo? De asuntos de bienestar común. El 6.7%, que viene a ser una persona. Una persona, ¿de acuerdo? No realiza conversaciones de bienestar común, que representa el 6.7%. De todas estas conclusiones, ¿cuál es la más importante o la más relevante? Bueno, para mí puede ser el de mayor porcentaje. Esta que está aquí. A la hora de reuniones familiares, la familia puede conversar asuntos de bienestar común en un 53.3%. Sería una conclusión más importante de todo mi cuadro estadístico, de todo mi cuadro de frecuencia o la tabla de frecuencia. ¿Sí? Bien, ya resolvimos entonces la pregunta 1 con su tabla de frecuencia y su conclusión más importante. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a la pregunta número 2. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta número 2 dice, completamos la siguiente tabla de frecuencia con los datos obtenidos de nuestra familia. ¿Sí? Dice, ya sabemos que a cada pregunta le corresponde una tabla de frecuencia. Entonces estamos con la pregunta 2. También le corresponderá otra tabla de frecuencia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la pregunta. ¿Participas en estas conversaciones familiares? La respuesta es sí o no. Nada más. ¿Sí? Entonces es una pregunta cerrada, ¿no? Fíjate acá. Estamos en la tabla de frecuencia para la pregunta número 2. Aquí está. ¿Participas en conversaciones de familia? Aquí está su conteo, su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa y la frecuencia porcentual relativa. Entonces, sí o no nada más. Son dos variables que están estudiando aquí. El sí o el no.
Entonces contamos de las 15 que tú has entrevistado, cuánto te van a responder sí y cuánto te van a responder no. Recuerda que los que te responden sí, ellos podrán contestar la pregunta 3. Y los que responden no, no podrán contestar la pregunta 3. No te olvides de eso. Fíjate acá. Conteo. ¿Cuántos respondieron sí que participan en conversaciones familiares? Respondieron 7 personas. 5 más 2, 7. El número sería 7. 7 es la frecuencia absoluta de todos los que dijeron sí. ¿Y cuántos respondieron no? 8. 8 personas dijeron no. ¿De acuerdo? Que no participan en conversaciones familiares. Bien, en total, ¿cuántos son? 15. Muy bien. Pero, ¿quiénes van a responder la pregunta 3? Solamente los 7. Ojo, los 7 nada más. Los 8 dijeron no, ellos no tienen por qué responder la pregunta 3 porque no va para ellos. La pregunta 3 van para los que sí hacen conversaciones familiares. Frecuencia relativa. A ver, frecuencia relativa. ¿Cómo sería la frecuencia relativa? Ya dijimos en antes, ¿de acuerdo? Que simplemente tú lo que vas a hacer es dividir el 7 entre el 15. De esta manera. ¿Sí? La frecuencia relativa entre el total. O sea, aquí va a ser así, fíjate. 7 entre 15. Al dividir me va a dar 0,467. Luego vamos a dividir, voy a borrar acá, ¿cómo se llama? Este de aquí lo voy a borrar y luego ¿qué hacemos? Dividimos ahora. ¿Qué dividimos? 8 entre ¿quién? Entre 15. Cada uno de ellos entre el total. ¿Sí? Entonces aquí sería 8 entre 15. Entonces eso aquí va a ser igual a 0,533. Si yo sumo acá, si yo sumo estos decimales o esta frecuencia relativa, ¿cuánto debe darme? La unidad. Me da la unidad. Si me da la unidad, hasta ahí voy perfecto. Bien, ahora vamos allá a la frecuencia porcentual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate acá, la fórmula que está. 100 por quién? Por H sub I. Simplemente vas a multiplicar 100 por este valor. O sea, sería así. 100 por quién? Por 0,467, que va a ser igual a quién? A 46.7%. Y el otro, este de aquí, que queda, sería por 100 también. Todo por 100, para encontrar la frecuencia porcentual. Y al multiplicar me daría 53.3%. Fíjate ahora, para comprobar si está bien, debo sumar estos dos. ¿Sí? Entonces sumo. ¿Cuánto me va a dar? 100%. Y si me da el 100%, quiere decir que está bien mi tabla de frecuencia. Hasta ahí voy perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer sus conclusiones. Fíjate, las conclusiones, dice acá, hallemos las conclusiones a la segunda pregunta, o sea, la pregunta 2. Primera conclusión que se puede sacar, eso es relativo, tú puedes hacerlo de otra manera, no te preocupes. ¿De acuerdo? Es una idea que te estoy dando. ¿Sí? Si participan, sí, acá dice acá, si participan en las conversaciones en familia, 46.7%. Perfecto. 46.7%. No participan en las conversaciones en familia, 53.3%. Fíjate, ¿cómo se llama? Su tabla de frecuencia completita, comprobada con los datos importantes y sus conclusiones, ¿ya? Así tienen que hacer ustedes con sus encuestas, ¿ah? Ojo acá, fíjate. Si hay 8 que marcaron no, o sea, que no participan, ¿sí? Entonces ya no podrán, ya no responderían la tercera pregunta, ¿ya? Fíjate bien, claro, lo estoy dando acá para que no se confundan, ¿ya? Con ese dato vamos a la tercera pregunta, ¿de acuerdo? Entonces solo responderían las 7 que respondieron sí, o sea, la pregunta 3, ¿quiénes van a responder? Las 7 personas que respondieron sí, porque para ellos va la pregunta, ¿de acuerdo? Con esa idea vámonos entonces a la pregunta número 3. ¿De qué manera participas de estas conversaciones con tu familia? Solamente para los que dijeron sí, ¿de acuerdo? Dando información o conclusiones, o sea, puede participar de esa manera, puede dar opiniones en esa conversación
o puede decir solamente votando, o otras formas, ¿sí? Entonces aquí sería bien claro lo que está diciéndonos ahí cuando la pregunta 2, que solamente pueden participar los que responden sí. Entonces, la tercera pregunta solo responderían las 7 que respondieron sí. Ya está claro eso, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer nuestro cuadro aquí. Fíjate la tablita que hemos elaborado. Porque son 4 preguntas, deben haber 4 variables. ¿De acuerdo? ¿De dónde? Manera de participación en estas conversaciones. ¿De qué manera participas? Fíjate, acá me he equivocado. Aquí es 3, por favor. Le ponemos 3, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las variables ahí? La variable sería acá, entonces, dice acá, dando afirmaciones o conclusiones, lo que está aquí. Dando oportunidades, la otra variable. Votando simplemente o otras formas o otras maneras, ¿no? Aquí está. El conteo, vamos a ver el conteo. Ya sabemos lo que interviene en una tabla de frecuencia. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Conteo. 1. ¿Cómo participa esa persona? Dando afirmaciones o conclusiones. Viene a ser 1. Dando oportunidades, ¿cuánto participan? O sea, dan oportunidades en las conversaciones con la familia. A ver, ¿cuántos? 2. Entonces, 2. ¿Cuánto dicen que solamente votando? 3 personas. 3. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí cuánto van? Van 6. ¿Ah? Recuerda que solamente son 7. Otros, o sea, de otra forma, ¿cómo participan? 1. Entonces, en total, ¿cuánto me va a dar? 7. 7 vendría a ser el total, ¿de acuerdo? Que respondieron la pregunta 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué solamente 7? Porque ellos dijeron sí. Y a los que responderían sí, le correspondería responder la pregunta 3. Bien, vamos a ver ahora la frecuencia relativa. Ya sabemos cómo se halla la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Entonces la frecuencia relativa se halla dividiendo la unidad entre ¿quién? Entre 7. Aquí 1 entre 7. Se divide acá, ya tenemos la fórmula. 1 entre 7, aquí está, me da 1 entre 7, me va a dar 0.1429. ¿Por qué ahora pongo 4 decimales? Porque con 4 decimales, si sumo, me va a dar recién la unidad. O sea, cuando no te dé la unidad, tú agrégale decimales, ¿de acuerdo? Para que, ¿cómo se llama? Al sumar te dé la unidad. De acuerdo a cómo sale la división. ¿Sí? El otro sería ¿quién? Vamos a ver acá. 2 entre ¿quién? Entre 7. 2 entre 7, al dividir me sale 0.2857. Y el otro sería 3 entre 7, ahí está, al dividir me sale 0.4285. ¿Y el otro cuál sería? Sería 1, que es aquí, entre 7. Me saldría entonces 0.1429. Y ahora yo debo sumar todos estos valores. ¿Y cuánto debe darme? Debe darme la unidad. Perfecto, me dio la unidad. Hasta ahí voy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver la frecuencia porcentual. Entonces aquí sería ¿quién? Multiplicamos ¿quién ahora? A ver, 100 por ¿quién? Por H-Suite. O sea, 100, este que está aquí, ahí está, fíjate, 100 por 0.1429, que me va a dar solamente corro, como son 2 ceros, corro 1, 2, 14.29, ahí está. El otro, aquí sería 0.2857. ¿Por quién? Por 100. También vamos a multiplicar ese valor por 100. Aquí está multiplicado por 100. Simplemente como son 2 ceros, corres 2 espacios y colocas el punto decimal ahí. Entonces sería 28.57. Muy bien. ¿El otro cuál sería? 0.4285. ¿Por quién? Según la regla, por 100. Aquí está. Y al multiplicar simplemente los dos ceros, lo corremos. 1 y 2, ahí está. Ahí iría el punto decimal. 42.85. Si fuera por 1000, correría hasta aquí, ¿no es cierto? Pero como es por 100, solamente 2 ceros, 2 espacios a la derecha. Cuando hacemos aquí el último, y aquí sería el último. ¿Esto por quién? Por 100. Aquí está, por 100. Y al multiplicar me daría 14.29. Ahora, ¿cuánto debe darme todo esto? ¿Cuánto debe darme? Tú tienes tu respuesta. Perfecto.
debe darme la suma 100%. Y si me da 100%, quiere decir que todo está ahí perfectamente bien. Ahora vamos nosotros a sacar las conclusiones. Fíjate, hallemos las conclusiones más importantes de la tercera pregunta. Bueno, aquí solamente saco la más importante. A ver, aquí, fíjate, aquí está. 42.85, el más alto. ¿A qué se refiere? Solamente cuando votan, dice acá. ¿Sí? Votando solamente su participación, ¿de acuerdo? Con su familia, ¿no? En las elecciones, usted sabe que en las elecciones hay que ir a votar. Y entonces ellos dicen, simplemente, ¿de acuerdo? Mi manera de participar es votando. Entonces, ¿cómo sería? La mayoría de las personas encuestadas que marcaron sí en la pregunta 2, fíjate, los que marcaron sí en la pregunta 2, indica que su participación es para votar. ¿Sí? O sea, simplemente en las elecciones van y votan y ya ellos participaron democráticamente. Bien, estudiantes, hasta ahí la pregunta número 3. Y la última pregunta de la encuesta. Quiere decir que hasta ahí es tu trabajo de la clase de hoy día. ¿Sí? O sea, tú tienes que elaborar los 3 cuadros y las 3 conclusiones, nada más. ¿De acuerdo? El cuadro para cada pregunta y la conclusión de cada pregunta de las encuestas que tú has aplicado. Si aplicaste 15, ok. Si aplicaste 16, no hay problema, entonces trabaja con 16. Si aplicaste 20, no hay problema, trabaja con 20. Si aplicaste más, trabaja con más. Pero el mínimo era 15, ¿de acuerdo? Entonces, estudiantes, la idea era que tú plantees la encuesta, la plantees a tus familiares y que tengas ahí de reserva para el día de la clase de la sesión 2 en que tenías que elaborar las tablas de frecuencia con los datos de tu encuesta. Así como lo hemos elaborado con esos datos ficticios que hemos tenido para dar este ejemplo, entonces tú tienes que trabajar con datos reales salidos de tu encuesta. Y estudiantes, espero que los haya ayudado un poco en la comprensión de la tabla de frecuencia, cómo se llena, cómo colocamos los datos, ¿de acuerdo? Para que puedan salir datos precisos y sacar nuestras conclusiones. ¿Para qué me sirve una tabla de frecuencia? Para ordenar los datos y sacar conclusiones nuevas, ¿de acuerdo? Y espero que lo podamos hacer y me puedan presentar su trabajo. Bien, gracias por su atención. Los estaré viendo la próxima clase. Cuídense mucho, protéjanse y cuiden a sus familiares. Saludos, estudiantes.